Bien, a continuación haremos un análisis de la Convención de Viena de 1969. Esta convención fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969. Está compuesta por 85 artículos y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en la capital austríaca en base a un proyecto que se trabajó y se elaboró durante 15 años por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Su objetivo cuál fue? Principalmente y precisamente la de codificar, si queremos así llamarlo, las normas consuetudinarias de los tratados y además desarrollar y elaborarlas de una manera progresiva. Esto porque hasta el momento, hasta su entonces, cada Estado se manejaba en cuanto a sus acuerdos, ya sean bilaterales o multilaterales, de una forma autónoma e independiente respecto a otros Estados. ¿Y esto por qué se daba? Era así porque no había una norma que anuara, que unificara criterios o estableciera para cada Estado un procedimiento a seguir, y fue entonces así donde, se crea esta Convención de Viena para unificar el derecho consuetudinario que se venía realizando y hacer más ágil y eficiente la negociación y las corrientes firmas de los tratados. Se puede decir entonces de que la Convención de Viena es el instrumento madre que regula los tratados internacionales, y esto es por su dominación de derecho de los tratados, siendo una de los tratados más importantes en la actualidad, porque tiende a un orden, es decir, regula, establece condiciones para que los tratados puedan ser válidos. Ya adentrándonos un poco al cuerpo normativo, vale mencionar respecto a la terminología de tratado. El artículo 2 de la Convención define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste de un instrumento único o de dos o más instrumentos conexos, dependiendo de su denominación particular. Y aquí se denota un poco la cierta flexibilidad que tiene la Convención en cuanto a sus formas. Pero ¿qué pasa? En la definición quedan excluidos aquellos que no contan por escritos o aquellos acuerdos que se daban entre Estados y otros sujetos de derecho internacional como las organizaciones internacionales. Es por esto que, a consecuencia de esto, se aprobó posteriormente la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí el 28 de abril de 1988. Ya la estructura, lo que es la estructura de la Convención, esta está constituida por 8 partes o secciones, donde allí se complementa todo su cuerpo o plexo normativo, donde se da claramente la terminología, clasificación, determinación, formulación y el fundamento legal de los tratados internacionales. Su primera parte trata de una introducción, su parte segunda trata de la celebración y entrada en vigor de los tratados, su parte tercera trata de la observancia y aplicación e interpretación de los tratados, en su parte cuarta trata de la enmienda y modificación, en su parte quinta nulidad, terminación y suspensión de los tratados, en su parte sexta disposiciones diversas, en su parte séptima trata de disposiciones, notificaciones, correcciones y registros de los tratados, y en su parte octava y última, disposiciones finales. Sabiendo de la extensión y de la complejidad de la Convención, es necesario nombrar ciertos puntos característicos de esta normativa, es decir, elementos o disposiciones importantes. Esto a saber, tenemos primero el alcance. Las disposiciones de la Convención se aplican a los tratados entre Estados firmantes. La irretroactividad, es decir, la Convención no tiene efecto retroactivo, va a surtir efecto luego de la entrada en vigencia de la misma, y los Estados que hayan contratado o hayan hecho acuerdos anteriores a la Convención no van a estar obligados a seguir las pautas o reglas, salvo algunas excepciones. En cuanto a la capacidad y consentimiento, un punto también muy importante, si bien todo Estado tiene capacidad para celebrar el tratado, su compromiso se expresa a través de la firma del primer mandatario de la nación o de su representante debidamente autorizado por intermedio de los plenos poderes, es decir, quienes están autorizados a representar al Estado. La ratificación también es un punto importante, procede únicamente después de la firma y por intermedio de un instrumento solemne, fehaciente. Lo suscriben por lo general el presidente de la República y el canciller. La adhesión también es un punto importante. Es posible cuando se contempla en el instrumento y es procedente para aquel Estado que no fue firmante originario, o sea, que no fue signatario originario. O sea, es decir, a través de la adhesión un Estado
brinda su consentimiento para obligarse a un tratado. La reserva es un punto muy importante de la Convención y puede realizarse en el momento de la firma, de la ratificación, de la aceptación, de la adhesión de un tratado, siempre y cuando el instrumento no prohíba la formulación de esta reserva. La interpretación. Un tratado debe interpretarse de buena fe y de conformidad con los términos del mismo. Enmienda y modificación. Aquí también es muy importante. Se realizan de común acuerdo entre las partes, en donde deberá notificarse a todos los estados partes y todos podrán participar del acto en cuestión. En cuanto a la modificación, un tratado o varios, dos o más, podrán hacer modificaciones que una o tengan un punto de relaciones mutuas, siempre y cuando no esté prohibida, o en todo caso si no está, no perjudica el derecho de intereses de los demás estados. La nulidad de un tratado puede ser por vicio del consentimiento, ya sea error, fuerza o dolo, por estar en oposición con una norma imperativa del derecho internacional. Este es el jus cogens, este principio tan importante que todos conocemos, y vale decir aquí de que un Estado no puede alegar de que un principio de derecho internacional va en contra de cierta disposición de su derecho interno, al menos que sea un derecho o que sea una norma fundamental de su derecho. Corrupción y coacción sobre un Estado o el representante del mismo. Sobre un representante hace referencia cuando es coaccionado mediante actos o amenazas, y sobre un Estado por amenazas o el uso de la fuerza que claramente van en contra de todo principio de derecho internacional. Registro y publicación de los tratados. Una vez que se encuentren en vigor, los tratados deben ser registrados ante la Secretaría General de la ONU. Y la buena fe, el último principio, que es un principio importante que constituye uno de los pilares fundamentales de todo régimen jurídico de la Convención y de los tratados internacionales. Como explicaba Leandro, la codificación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue un hecho jurídico muy importante en la historia del derecho internacional público, pero no fue el único. También podemos hablar de la Revolución Silenciosa, revolución sobre el derecho del mar, impulsada por los estados al no haber un ordenamiento jurídico que los regule. Es por ello que en 1982, en Bahía Montego, Jamaica, se sanciona la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada por 168 países y entrando en vigor en 1994. Se dice que luego de la sanción de la Carta de las Naciones Unidas, este tratado multilateral es el más importante de la historia del derecho internacional público. Este proceso se divide en 3 etapas. La primera va del inicio del derecho internacional moderno hasta la Segunda Guerra Mundial y prevalecen aquí los intereses coloniales, comunicacionales, comerciales y de descubrimiento sobre el mar. El régimen jurídico era el derecho consuetudinario y el mar territorial medía apenas 3 millas marinas, justificándolo en una cuestión de defensa y seguridad del Estado sobre su espacio terrestre. En cuanto a la alta mar, había libertad de pesca y navegación. La segunda etapa prevalecen los intereses económicos y militares, pero aquí el foco estaba puesto en la explotación de la pesca y caza marina, como en la extracción de recursos energéticos como el petróleo y el gas. Los estados empiezan a dar cuenta de que deberían adquirir más poder sobre las aguas. Es así que se conforma la primera y la segunda Convención de las Naciones Unidas, donde se empiezan a hablar de nuevos términos como mar territorial, zona contigua, zona económicamente exclusiva, alta mar, extensión del límite de la plataforma continental, entre otros. Pero también hubo otro hecho que marcó esta etapa y fue la independencia de África. África como un estado nuevo que también quiere tener poder sobre las aguas, pero que desconoce la costumbre y por tanto no atiende a los límites que ésta impone a los estados ribereños. Se empieza a hablar nuevamente de una extensión de 3 millas marinas del mar territorial a 12 millas marinas, de una zona económicamente exclusiva con un lecho y con un subsuelo donde los países puedan generar su explotación y comercialización. La tercera etapa se da de 1960 hasta 1982 y es aquí que el referente de Malta propone que las profundidades oceánicas sean declaradas Patrimonio Común de la Humanidad. Se hace lugar a este pedido, pero con la condición de que se conforme una comisión revisora del derecho del mar. Los países subdesarrollados asintieron a este pedido porque estaban esperando hace tiempo esta modificación, pero los países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Soviética no se vieron para nada contentos, ya que no pretendían un cambio tan brusco. Se da lugar al pedido de los países subdesarrollados y se sanciona la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que
quedando conformada con un preámbulo, 17 partes y 9 anexos. Voy a desarrollar algunas de las zonas que establece la Convención. Para ello voy a empezar hablando de lo que es la línea de base normal, que es aquella línea que mide las costas regulares, la línea de base irregular, que es aquella línea que mide las costas irregulares donde hay golfos o penínsulas o cualquier otro accidente de la naturaleza, las aguas interiores, que son aquellas que se encuentran dentro de la línea base del mar territorial y el Estado tiene soberanía absoluta sobre ellas. El mar territorial, que es aquella franja de agua que se encuentra adyacente al territorio del Estado y se mide desde la línea base hasta 12 millas marinas al territorio del Estado. Aquí el Estado tiene soberanía sobre el espacio aéreo del mar territorial, el lecho y el subsuelo, y también existe el derecho de paso inocente, que es por el cual los otros estados pueden navegar sobre el mar territorial, pero sin penetrar en las aguas internas ni hacer escala. Debe ser un paso ininterrumpido y de modo rápido. La zona contigua es aquella que se mide desde la línea base del mar territorial y llega a 24 millas marinas. Aquí el Estado tiene el poder de fiscalización sobre lo que son normas fiscales aduaneras, de migración y sanitarias. Si ve que algún Estado comete algún tipo de infracción, puede sancionarlos. En cuanto a la zona económicamente exclusiva, podemos decir de que es una zona situada más allá del mar territorial y está adyacente a este. Aquí los estados ribereños tienen absoluta soberanía sobre la explotación, la exploración, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, y en caso de que un tercer estado quiera realizar algún tipo de actividad, necesita de su expresa autorización. Se mide desde la línea base del mar territorial a 200 millas marinas. Y el alta mar podemos decir que es una zona abierta a todos los estados ribereños sin litoral y que comprende la libertad de navegación, de sobrevuelo, de tendido de cables, de tubería submarina, de libertad de la construcción de islas artificiales, la libertad de pesca y cualquier otra actividad que esté reconocida y permitida por el derecho internacional público y que tenga fines pacíficos. En las profundidades oceánicas y sus recursos son declarados Patrimonio Común de la Humanidad, por ende aquí, como en el alta mar, los estados no tienen soberanía. En cuanto a la plataforma continental, podemos decir que la plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas de este, que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta la extensión del margen continental, o bien a una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea base a partir de las cuales se da la anchura del mar territorial. El régimen jurídico en esta zona es de soberanía absoluta sobre la explotación y exploración y también un tercer estado debería tener la autorización expresa de este. Argentina extendió su plataforma continental de 200 millas marinas a 350 millas marinas y eso lo hizo ante la Comisión del Límite de la Plataforma Continental a través de un informe donde explicaba el motivo de esta extensión, y fue el COPLA aquí en la Argentina quien nos representó con la coordinadora que está a cargo, que es la doctora Fía de Armas. Y bueno, en el 2016 tuvimos la aprobación sin disidencias del mismo y hoy Argentina se puede decir de que tiene derechos soberanos sobre una zona política, económica y estratégicamente importante que es el Atlántico Sur. Ahora yo voy a hablar de un poco de jurisprudencia y voy a traer el caso de la plataforma continental del Mar del Norte. El Mar del Norte está rodeado de 7 países: Francia, Noruega, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica, de los cuales se encuentran 3 en litigio: Alemania, Dinamarca y Países Bajos. El problema se suscita en la delimitación de la plataforma continental de esos 3 países, ya que la parte del litigio además es la menos profunda, tiene unos 200 metros de profundidad. Estos 3 países trataron mediante negociaciones de llegar a un acuerdo, lo que no pudieron, ya que Dinamarca y Países Bajos se basaban en el principio de equidistancia y Alemania se basaba en el principio de equidad, porque decía que él era injusto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, van a la corte a solicitarle que resuelva este conflicto.
lo que hace la Corte es, como eran dos procesos distintos, por tratarse de una parte en común que era Alemania y por la misma materia, los unifica. Y además los estados que son partes solicitan, designan un juez ad hoc, es decir, un magistrado especial, que cuando un estado es parte de un asunto de la Corte y no tiene un magistrado de su misma nacionalidad, solicita elegir un magistrado especial o ad hoc para el caso concreto, para resolver esas cuestiones en particular, que no ha de tener necesariamente y con frecuencia no la tiene a la nacionalidad del Estado que lo designa. Bueno, ¿por qué equidad y no equidistancia? ¿Qué significa esto? La equidistancia implica que el límite de la plataforma continental tiene que ser más cercana a la costa del Estado que pretende la equidistancia y no del otro. En el mapa, las costas forman una bahía, que sería como una U, donde las líneas de equidistancia suelen cerrarse sobre la costa y favorece a Dinamarca y a los Países Bajos que se encuentran en los laterales. Y está totalmente desfavorecido a Alemania, que se encuentra en el centro. Por lo que, como se extienden, al extenderse las líneas de la plataforma continental, quedan formado un triángulo chato, donde lo que pretendía Alemania era que se distribuyan espacios justos y equitativos entre los tres países. Por lo que propone es un triángulo alargado, en vez de quedarse la punta chata que se alargue y Alemania tener más extendida la parte céntrica del Mar del Norte. Por eso descarta el principio de equidistancia y se quiere regir por el principio de equidad. El problema se da que Dinamarca y Países Bajos sostienen que el principio de equidistancia rige en la Convención de Ginebra, entonces se debían someter a la delimitación de la plataforma continental mediante el artículo 6 que rige el principio de equidistancia. A lo que ahí Alemania va a argumentar que esa norma no le es aplicable porque Alemania no es parte de esa convención y afirma que la verdadera norma aplicable es la justa y equitativa a la distribución de los estados, proporcional a la longitud de su litoral. Por lo que se someten a la Corte para que disponga la Corte cuáles eran los principios aplicables. La plataforma continental es la extensión del territorio, donde un Estado ejerce soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno de los atributos de los Estados más importantes. Tiene derechos sobre la misma, no necesita ningún procedimiento, tiene derecho sobre los recursos, ni consentimiento ni procedimiento de otro Estado, sino que es por su propia voluntad. Las reglas de equidistancia se han aplicado más allá de las convenciones que estamos nombrando y han resuelto conflictos en el derecho internacional consuetudinario, porque ha sido receptada la norma continua, constante, con todos sus elementos materiales, que son los hechos que realizan las instituciones para cumplimentarla y la convicción de que ese hecho era la obligatoriedad jurídica. Teniendo en cuenta esos dos elementos, lo que dicen al argumento de Alemania, Países Bajos y Dinamarca es que más allá de que no hayas firmado ni ratificado, la Convención de Ginebra, debían aplicarse el principio de equidistancia por las reglas del derecho consuetudinario, que no era necesaria su ratificación. Hay distintas formas en que los estados forman parte de un tratado, las formas en que manifiestan un consentimiento. Alemania en uno de sus argumentos dice que no forma parte del tratado. El consentimiento se puede expresar mediante la firma de un tratado, que no significa que entre en vigor y no estipula expresamente que va a ser obligatorio con la firma. Mediante la ratificación, que el Estado manifiesta que se va a ver obligado a ese tratado, pero que no alcanza solamente con la firma, sino que necesita otra instancia siguiente que se materializa mediante la instrumentalización, que es la ratificación. Por la adhesión, donde un Estado no participa en las negociaciones, pero adhiere posteriormente. Los Estados, no todos los Estados pueden participar, sino los Estados que se le otorga la facultad en el mismo tratado o que se los inviten posteriormente. Y por el canje de instrumentos. Luego de esa descripción, continuamos diciendo que Alemania no ratificó la Convención de Ginebra y debía regirse, según lo que decía Dinamarca y Países Bajos, por el derecho consuetudinario internacional, por el principio de equidistancia en circunstancias especiales.
que obligaría independientemente del consentimiento a Alemania. Entonces, la Convención de Ginebra lo que dice en el artículo 12 es que se pueden hacer reservas de los otros artículos menos del 1, el 2 y el 3. Entonces, el artículo 6, que es el principio de equidistancia, no entraría en una regla de derecho consuetudinario, por lo que la Corte no lo consagró, ni lo declaró, ni lo cristalizó. ¿Qué quiere decir esto? Que la interacción entre la costumbre y los tratados tienen distintos efectos. Cuando la costumbre es preexistente, que es declarada o enunciada en un tratado, tiene el efecto declarativo. Si la costumbre en formación se cristaliza con una norma consuetudinaria mediante la adopción de un tratado, tiene el efecto cristalizador. Y si la formación de la costumbre es a partir de la disposición de un tratado, gracias a la práctica posterior y constante, uniforme, conforme a la disposición, es un efecto constitutivo. Entonces, la Corte lo que dispuso es que dio directivas para que se realice la delimitación, pero que la equidistancia no era obligatoria, que se tenían que realizar mediante otros métodos que garantizaran la equidad, que era una fuente no formal para la interpretación de los casos. Es todo lo que tocó de mi tema. Muchos se preguntarán por qué es tan importante la plataforma continental para los estados y por qué existen controversias a los fines de delimitar la misma. La plataforma continental constituye una prolongación natural bajo el mar del territorio de un estado que existe ipso facto y ab initio en virtud de la soberanía que el estado tiene sobre su territorio y a los fines de la explotación del lecho del mar y de los recursos naturales. Es un derecho inherente a la soberanía y es exclusivo, ya que si un estado no explota su plataforma continental, los demás estados sin su consentimiento no podrán explotarla. De lo expresado, hay que destacar la importancia que tiene la explotación del mar y de los recursos naturales para un estado, ya que influyen directamente en uno de los pilares fundamentales, como es la economía. Y aquí es el origen de las controversias para delimitar la plataforma continental. Ustedes imagínense, al tener más plataforma continental se tiene más territorio, al tener más territorio se tiene más recursos, al tener más recursos se tiene mayor potencial económico. Con el motivo de regular todo lo atinente a la explotación del mar y otras cuestiones sobre el derecho al mar, en diciembre de 1982 en Jamaica los plenipotenciarios de 119 estados firmaron la nueva Convención sobre el Derecho al Mar. La misma entró en vigencia en noviembre de 1994. La Convención del Derecho al Mar es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia desde la aprobación de las Cartas de las Naciones Unidas. Es considerada como la Constitución de los océanos y fue importante ya que confirmó el derecho internacional vigente y a su vez incorporó y reglamentó nuevos institutos como por ejemplo la zona económica exclusiva. Cabe destacar que la zona económica exclusiva y la plataforma continental, si bien son similares, son dos regímenes distintos. No hay que confundirlos. En este caso, desarrollaré todo lo atinente a la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva está definida en el artículo 55 de la Convención como un área situada más allá del mar territorial y adyacente a esta, sujeta al régimen jurídico específico establecido en ella, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados deben regirse por lo establecido en ella. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene derecho de soberanía para los fines de explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos. La explotación de los recursos naturales vivos puede ser la extracción de calamares, como veremos más adelante, y recursos no vivos pueden ser la producción de energías no renovables. El Estado puede determinar la capacidad, la captura permisible de los recursos vivos a los fines de evitar explotación masiva y así saquear el recurso. Por ello, tiene la potestad, la facultad de dictar reglamentaciones y o legislaciones a los fines de limitar la extracción de los recursos. A su vez, tiene la potestad de dictar las medidas pertinentes a los fines de hacer cumplir esas legislaciones y o reglamentaciones en relación a la extracción de los recursos naturales. Un claro ejemplo de esto fue lo citado por el doctor Díaz en la clase de YouTube, en el cual Prefectura Naval Argentina en año 2016 hundió un barco chino que se encontraba pescando en la zona económica exclusiva argentina, en la zona de Puerto Madryn. Con esto
nos damos cuenta que a los argentinos todo este tema de la zona económica exclusiva, de la explotación de los recursos naturales, nos toca muy de cerca. Es cuestión de prender la televisión, la radio o leer los diarios y encontrarse con títulos como los que veremos a continuación. De los artículos que hemos visto, se ve con claridad que nuestra zona económica exclusiva está siendo saqueada ilegalmente. Son barcos ilegales, piratas, que pescan sin permiso, agrediendo la soberanía nacional, los derechos sobre la extracción que tenemos sobre los recursos y fundamentalmente están violando normas internacionales. No se tiene en cuenta la magnitud del daño que están haciendo, no solo económico, sino ecológico, ya que las técnicas de extracción son dañosas, masivas, no conocen nuestra captura permisible, no conocen nuestra legislación, además de que si la conocieran no creo que esté en su objetivo cumplirla. Buscando testimonios, encontré el de Juan Redini, presidente de la Cámara de Poteros argentinos que se encargan de extraer calamares. Dice que nunca había visto algo así. Un centenar de barcos ya dentro de la zona económica exclusiva, 10 millas dentro de la zona económica exclusiva, no como antes que se ponían en el límite, en la milla 201, y atraían los calamares mediante luces. No, ahora ya están 10 millas adentro, ya no respetan nada. Redini hizo un cálculo que los barcos chinos, taiwaneses, españoles, todos ilegales, están sacando 4.000 toneladas diarias de calamar. Ustedes imagínense que hace unos años Argentina exportó entre 80.000 y 100.000 toneladas de calamar valuada en 250 millones de dólares anuales. Por lo que el cálculo que hace Redini de la extracción de 4.000 toneladas diarias de los barcos ilegales estarían sacando aproximadamente 100 millones de dólares en 10 días. Nos estarían robando 100 millones de dólares en recursos. Si bien el trabajo que se hace es importante, acá hace falta trabajo diplomático. Argentina tiene un potencial económico en sus recursos marítimos increíbles. Si nosotros pudiésemos explotar eso y a su vez controlar el ingreso de pescadores ilegales, tendríamos un potencial económico increíble. Si bien Prefectura hace un trabajo notable, hay que poner en vigor el cumplimiento de normas internacionales, normas y tratados internacionales y exigir más cooperaciones de las organizaciones internacionales. Si no, nos vamos a quedar sin recursos.